Y yo esta semana me preguntaba, ¿se puede realmente llegar a estar, vamos a decir, en algún momento alejado del Señor, siendo una persona que amas al Señor, que lo puedes servir con alegría, fielmente, ¿no? Y, y parece que es incompatible. Tú puedes decir, ¿cómo puede estar alejado y amar, ¿no?, al Señor? Y pensando todo esto, pues me vino a la mente Jeremías, ¿no? Jeremías era un profeta, realmente había nacido en una familia sacerdotal, pero Dios lo llamó a ser profeta de las naciones. Y él dijo, bueno, no puedo, soy muy joven, ¿no? Y muchas cosas, pero vamos a leer en Jeremías 1:4. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes que nacieres, ya te había apartado y te había destinado a ser profeta de las naciones. Y al final vemos cómo realmente Jeremías amaba al Señor y sufrió un montón, porque la verdad que el profeta Jeremías, yo creo que los primeros, vamos a decir, 20 años, la primera parte primero estuvo diciéndole a Israel, por favor, vuélvanse al Señor. Por pecado, ¿sabes? Todos los pecados. Israel era por idolatría, por todo. Pero a pesar de eso, él seguía porque él servía al Señor, era obediente. Y mira que el Señor le pedía hacer cosas, vamos a decir, locas, ¿no? Y bueno, muchas. Una de las más normal era, me acuerdo que siempre me acuerdo de que le dice, cómprate un cinto, vete a un arroyo, una piedra y lo metes entre las piedras. Y dice que pasó mucho tiempo después, no se sabe si años, si meses, que yo creo que hasta Jeremías ni se acordaría de ese cinto que había metido. Le dice el Señor, vete a buscarlo. Pues él va, lo busca, está como, está mal, y le da la enseñanza, ¿no?, para el pueblo, así haré con Israel. Y así todo el rato. Luego muere, estoy poniendo un poco en contexto, pero si quieren en su casa pueden leer Jeremías, que de verdad que tiene un montón de perlas, ¿no? Muere el rey Josías y entonces para él pues se pone la cosa más cruda, ¿no? Y claro, él pues sigue amando al Señor, sigue sirviéndole con alegría, realmente en un reino que no amaba al Señor. Había muy poca gente que prácticamente no le hacían caso, ¿no? No le hacían caso porque él decía, por favor, amen al Señor, y ellos iban a los dioses, hacían sacrificios que no tenían que hacer, luego mentían. Luego él hablaba mucho del prójimo, no amaban al prójimo. El Señor siempre estaba muy atento a sabemos, ¿no?, a las viudas y huérfanos, y realmente él se pegaba años diciendo, ¿no?, y no buscando se ve respuesta, ¿no? Y muchas veces incluso en otra etapa empezó a dar, pues que estaban en cautiverio, palabras de esperanza, de, bueno, va a llegar, ¿no?, el tiempo de la liberación, el tiempo de la esperanza, de la alegría, ¿no? Pero en este proceso, ¿no?, Jeremías empieza, después de un montón de años, a pensar. Un día empezó él a pensar y decía, de verdad que este pueblo, porque él tenía tanta misericordia del Señor, que el Señor le decía que los iba a destruir, y él oraba. Si le decía, si no obedecen va a venir este castigo, y él oraba, sabiendo que muchas veces pues le pegaban, le cogían de la barba y se la jalaban, o sea, lo maltrataban, y ese hombre ahí dando, ¿no? Y al final muchas veces cuando el Señor decía, y ahora el castigo por no obedecer, él se ponía a orar para que no los castigara. Yo digo, Dios mío, yo le digo sí, con fuego y con lo que sea, ¿no? Porque claro, me están haciendo la vida imposible, ¿no? Y él oraba, y hasta el Señor le decía, no ores más, no ores, hay momentos para orar, y esto no es orar, ¿no? Porque si no hay obediencia, pues nada. Y le decía, no, porque me vas a hacer de estorbo a mí, ¿no?, al Señor, para cumplir su propósito en ese momento. Y él empezó a pensar que, bueno, pues es verdad. En vez de empezar cosas buenas, empezó, pues es verdad, este pueblo de verdad que es desobediente.
Y no estaba diciendo ninguna mentira. El pueblo es desobediente, mira el rechazo que sufro, de verdad que las injusticias. Empezó a mirar los años que habían pasado, que las promesas no se habían cumplido, promesas que habían venido de la boca de él por parte del Señor, y empezó a decir, pues capaz que ni se cumple. Se lo estoy parafraseando y ahora vamos a ver algunos, ¿no? Y claro, y él estaba así y de repente se vio tan mal que dice, voy a invocar al nombre del Señor porque la verdad que estoy mal, ¿no? Y claro, yo pensando en esto, ¿no? ¿Qué esperaba Jeremías que el Señor le dijera? Pues lo que esperaba seguramente era, pues tienes razón Jeremías, de verdad, que este pueblo, porque tú has visto cómo yo lo he castigado, porque es que no hacen caso, es que podía haberle dicho, ¿no? No sé, sí, es verdad, tus enemigos pues caerán, sí es verdad, sí es, ¿no? Pero me llama un montón de la atención porque, bueno, fue bueno que fuera la presencia del Señor, pero es que Dios le dice algo totalmente, pues vamos a decir, diferente, ¿no? Y lo tengo apuntado aquí porque le dije a mi hijo, apúntamelo, porque no veo nada y luego me troqueo toda. Y entonces los tengo aquí en una cosita. Vamos a leer Jeremías 15, 19. Después de decirle todo esto al Señor, ¿cómo estaba? Le dice el Señor. Entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y lo que dices siempre vale la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. ¿Qué había hecho Jeremías? No esperaba eso, ¿no? No esperaba el que el Señor le dijera, Jeremías, si regresas a mí. ¿Cuándo Jeremías se había ido de la mano del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que después de él estar un tiempo así, el Señor le diga, regresa? Pues ¿qué había pasado? Que había dejado entrar en su mente y en su corazón y había hablar, o sea, hablaba por hablar, como dice el Señor. Empezó a anidar pensamientos. ¿Y qué pasa? ¿Era verdad lo que decía? Sí, pero no le encontraba una solución positiva o no le encontraba como hemos visto en los Salmos, ¿no? Cuando David ha dicho, por ejemplo, Señor, me persiguen, pero tú eres mi sanador, tú eres mi libertador. No, Jeremías se quedó ahí. Señor, me rechazan. Señor, mira lo que me pasa. Señor, ¿y qué puerta abres ahí? Realmente estás diciendo la verdad, pero ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a decir la verdad, pero desde un corazón o desde una perspectiva negativa, o desde que tu alma ya te controla, porque son tus sentimientos quien te controla, pues luego al final ni él sabía que se había alejado del Señor. ¿Por qué? Porque una puerta abre otra. Entonces era la duda, la incredulidad. Yo llevo un montón de años, el Señor me ha dicho un montón de palabras, de profecías para este pueblo y no se cumplen. Luego empezó a decir, es verdad, el pueblo, pero sí había una parte del pueblo que sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú hablas descontroladamente, desde tus sentimientos que quieres, ¿no?, desahogarte, en vez de ir al Señor, primero decimos, Señor, pero mira, es que es verdad, mira lo que me pasa, mira, Señor, y no es malo venir. Y ahora el Señor le habla de esto, o sea, no es malo venir porque lo sabemos. Venir al Señor, mira, me pasa esto. Pero claro, cuando ya ha entrado amargura, porque ya él dice que estaba lejos de Dios, no lo sabía él, porque el Señor le dice, para que me vuelvas a servir. O sea, que él seguía siendo profeta del Señor, pero sí tuvo que pasar ese tiempo, hubo que tener un tiempo que él se encontraba así, que Dios no pudo hablar a través de él. Por eso le dijo, tú volverás a ser mi boca. Si él no se vuelve al Señor, hubiese perdido el destino, no importa los años que llevara. El Señor quería que él fuera no profeta a las naciones. Pero ¿qué pasa cuando el Señor pues da una exhortación o viene y dice, mira, yo tengo un destino glorioso para ti, yo quiero, ¿no?, que me obedezca, yo quiero? Y uno, pues en vez de a lo mejor cómo reacciona, porque si uno se enfada, bueno, Señor, es que yo te estoy diciendo la verdad, es que realmente es injusto lo que me está pasando.
¿Qué pasa cuando uno desvía la mirada del Señor y empieza a mirar las circunstancias, las personas, la economía, los fallos? Y ahí no está el amor del Señor, por eso no fluye el amor, como estábamos, ¿no?, hablando y más o menos ministrando. El amor que tenía Jeremías por el pueblo había cambiado, porque él oraba y ahora estaba pidiendo venganza. Pedía que les cayera fuego, que les cayera, ¿sabes? Por favor, hazme justicia. Él quería justicia porque lo habían tratado mal y es verdad. Pero el Señor dice que la venganza es suya. ¿Qué pasa? Que él ya no veía, ¿no? Ya no, el Señor no le podía hablar sin él saberlo, porque no iba a dar palabra de Dios, iba a dar palabra de lo que decía todos los sentimientos, el alma que estaba abatida, triste. ¿Por qué? Porque es verdad. Había habido en él un desgaste y eso es peligroso, un desgaste de que en ningún momento, al revés, el Señor siempre fue muy sincero, siempre el Señor decía, vas a hablar y no te van a hacer caso, pero que no se diga, que no se les dijo, que todo el mundo tiene oportunidad. Como yo digo, uno siempre habla, aconseja, pero al final siempre es decisión. Ahí tenía que decidir Jeremías realmente, ¿qué hago? Me vuelvo contra Dios, porque él podía decir, pues no lo entiendo, Señor, porque tú sabes las palabras que me han dicho, que me has dicho a mí del pueblo, para que se vuelvan a ti, no se vuelven. Me has dicho que vamos a ser libres, porque luego fueron llevados al cautiverio, no lo veo, pasan los años, y él pues podría, vamos a decir, justificar ese sentimiento de, pues no sé, de desánimo. Y eso es muy peligroso, porque no nos podemos dar cuenta y en ese desánimo el Señor no puede obrar ni hacer nada porque nosotros nos hemos alejado. A ver, no decimos, porque uno cuando dice nos hemos alejado del Señor, no es que te aleja, o sea, tú amas al Señor, puedes estar en la iglesia, puedes servirlo con alegría, pero puede ser o la vida o áreas de nuestra vida que se han alejado del Señor, porque nos hemos fijado, no hemos seguido poniendo la mirada en el Señor, sino en las circunstancias, ¿no? Y esto lo hemos hablado mucho, pero en verdad es una realidad, porque podemos ver muchas veces cuando ha venido el desánimo, que el desánimo te impide. No estoy hablando de un día pasó algo, te desanimaste, fuiste a la presencia del Señor y ya, sino cuando hay, vamos a decir, sucesos, ¿no?, que se alargan por tiempo. Ya puede ser una escasez, ya puede ser una situación familiar. Realmente eso hace un desgaste en la persona si no se acerca al Señor, y es una realidad. Por eso nosotros siempre aconsejamos, ¿no?, y sabemos que tenemos que pegarnos al Señor. Siempre nos dice, tú puedes solucionar todo esto con el Señor, pero no te despegues de Él, ¿no? Yo suelo, cuando uno aconseja, siempre dice, no, en este proceso no te despegues del Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno haga así, solo la mirada a otro lado, ya puedes caer como lo hizo Pedro. Solo una miradita, porque puedes amar, puedes en ese momento tener fe, puedes todo, pero si tú te dejas llevar, eso es como que el Señor te está de la mano, o estás de la mano dando un paseo y te vas soltando, porque te pones a mirar, y cuando te das cuenta, ¿y aquí qué pasó? Y ya el alma, ¿sabes?, está devastada porque los sentimientos te controlan, y como hemos dicho siempre, ¿no?, los sentimientos no están mal. Pues uno puede llorar porque si está triste, uno puede sentir, incluso hay etapas que uno puede estar, pues, no, vamos a decir, más triste de lo normal, ¿no? Y no pasa nada. El problema es cuando tú dejas que todo eso te controle. Y a Jeremías llegó un momento que dijo, hasta aquí. ¿Cuándo fue? Cuando empezó seguramente a no buscar a lo mejor al Señor, porque ni se había dado cuenta que el Señor no le había hablado hacía tiempo, porque el Señor le tuvo que decir, volverás a ser mi boca. Eso significa que es a lo mejor, ¿no?, constancia, o vete y diles, ¿no?, vete a este pueblo, haz una cosa, no te cases, tienes que hacer esto, porque de verdad que el Señor, ¿no?, le enviaba a hacer un montón de cosas y él obedecía fielmente, ¿sabes? Él no se planteaba, a ver, Señor, me mandas a comprar un cinto, ¿sabes?, no sé, ¿qué le quieres decir al pueblo? Me evito ir al río y me lo dices directamente y les digo. No, él decía, no, pues porque vas a ir con el cinto y vas a enseñar, ¿sabes? Así. Y él no se ponía a discutir, sí, Señor, yo soy tu siervo. Y no lo tenía fácil, es verdad, Jeremías, pero las circunstancias realmente no habían cambiado.
Cuando él estaba así pidiendo justicia, pidiendo venganza, Señor, mira lo que me han hecho, con esa amargura, tenía la misma circunstancia de hace 10 años, 20 años, que lo había llevado, vamos a decirlo, súper bien con el Señor, haciendo su voluntad. Porque si él estaba en el destino, o sea, estaba en su destino, dar esa palabra, eso es éxito. El mundo no lo ve así, pero si tú fuiste creado y tienes un destino, y el Señor le había dicho, tú eres profeta a las naciones, él estaba cumpliendo su destino. ¿Qué pasa? Que no veía los resultados que él quería ver, pero eso ya era él, porque para Dios estaba contentísimo con Jeremías. No tenía ningún problema, era su boca, era sus manos, era sus pies. El problema lo tuvo Jeremías cuando quiso ver más allá o ver el resultado de todas las palabras que el Señor le había dicho al instante y no las veía. Entonces esa frustración, ese desaliento lo llevó, como dice el Señor cuando le dijo, estás hablando por hablar, o sea, no sabes ni lo que estás diciendo, porque al final te pones a hablar y claro, de la amargura puede salir cualquier cosa. ¿O no les ha pasado cuando uno está enfadado? Ya, a veces, si uno, mira que el Señor dice que tiene dominio propio, pero hay que ser sincero, o nadie cae en esto. Cuando a veces, yo no sé si les pasa, pero como que hay un clic ahí, que tú sabes que clic, como hagas clic, como que luego ya vas a tener que pedir perdón a uno, a otro, porque ya te pasaste. Pues eso mismo, que me pasó, por cierto, con mi hija esta mañana, que le tuve que mandar un mensaje, perdona Daniela, porque me puso nerviosa con la ropa y con no sé qué. Y yo, pero muchacha, y yo que tengo que predicar y no sé qué. Y la pobre se llevó una bronca mía por la noche que yo dije, ay, mi madre. Y ya hasta me sentía tan mal, pero yo también decía, pero ella también me hizo algo, así que me pida perdón. Que me pidió perdón, ¿eh? Que como yo digo, de la casa tengo que honrarla, es la persona que más rápido dice perdón y lo reconoce, pero es una cosa que no es normal. Ella está sacando algo por la boca que uno dice, ¡ah, perdón! Así. Que a veces decimos, ¿por qué? Y yo creo que ya lo está pensando y piensa que lo dijo y no lo ha dicho y está pidiendo perdón. Y bueno, no voy a decir el que menos, pero bueno, broma. Entonces, pues eso, ¿no les ha pasado a ustedes? Bueno, le podía haber pasado a Jeremías cuando uno, vale, pero luego regulas y dices, ay, Señor, no, perdóname, no quiero ser así, yo quiero cumplir tu destino, yo quiero que tú estés contenta conmigo, contento conmigo. Si tú me creaste, como le decía al Señor, es que yo ya te escogí para profeta a las naciones y nosotros y cada uno de los que estamos aquí, Dios nos escogió para algo. Y ya muchos sabemos, y otros, los que dicen que no sabemos, sí lo saben, porque el Señor nos escogió a todos. ¿Para qué? Para un gran avivamiento que viene a esta tierra. Entonces, al final nos escogió para libertar, para sanar a los enfermos, a los oprimidos. Eso no es un destino y un llamado del Señor. Pero claro, tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor, porque si no, el desánimo nos aleja y ya empezamos a hablar cosas que no le agradan al Señor desde nuestro desaliento. Y eso es lo que le pasó a Jeremías. Pero bueno, él habló con el Señor y cuando el Señor le respondió esto, para que veas el amor del Señor, el Señor le respondió eso en el 15, Jeremías 15, 19, y le siguió hablando. Y en el 20, o sea, le estaba hablando y le dice, yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Soy yo, el Señor, Dios, no sé, Josué, ¿qué me escribiste aquí, hijo? Yo, esa Y no la sabía. Yo, el Señor, doy mi palabra. Un aplauso para Josué, que sí sabe escribir. Al final, el Señor le dice, o sea, viene Jeremías, le cuenta todo eso, y como abrió su corazón, dijo cómo estaba y fue sincero, el Señor seguro vio su corazón, que realmente estaba abatido, estaba desgastado, tenía desaliento de todo el trabajo hecho con mucho esfuerzo, pero es que el Señor lo sabe. O sea, el Señor no iba a decirle, Jeremías, si Jeremías se ve que escogió al Señor, o sea, volver, ¿no? Porque vemos que no dice nada más, pero en el otro capítulo, en el 19, ya está Jeremías, para un lado, para otro, vete, no te cases, esto, haz lo otro, y Jeremías se puso. O sea, fue en ese determinado momento
que vio todo negro, pero cuando él fue a la presencia del Señor, el Señor no le dijo, Jeremías, pero ya no puedo hacer nada contigo, no, pero sí le dijo, a ver, Jeremías, te voy a volver a recoger, como dice el 19, que son unas palabras tan bonitas, ¿no? Volveré a recibirte y podrás servirme. Porque claro, no puedes servir con esa angustia en el corazón que él iba a decir al pueblo. O si el Señor te da una palabra, pero realmente el recipiente está lleno de otros sentimientos, eso se mezcla y no va a saber que es Dios, que es Él que quiere matar al pueblo. Y cuando ven una palabra a lo mejor de aliento, Él va a decir otra cosa. Porque en ese momento no podía, ¿no? Pero me encanta el amor del Señor que dice, ven, yo vuelvo a recibirte. Y encima le da una tremenda promesa y le dice, no habrá nadie, ¿no?, que pueda contigo. O sea, le hablaba de pueblo, de nación, no hay nadie que pueda contigo, Jeremías, yo estoy contigo. Tú me estás sirviendo a mí, ¿no? Y muchas veces el Señor quiere decirnos esto a nosotros, pero tenemos que venir primero a Él, porque no te puedes quedar solo en una parte. Si Jeremías se queda lamentándose, este es un tiempo peligroso, en el tiempo ese, que estás ahí diciendo la verdad, mira lo que me ha pasado, mira qué injusticia en cualquier área de nuestra vida, ya sea familiar, trabajo, porque a todos nos ha pasado algo que hemos visto injusto. Pero es que el Señor no nos ha dicho que todo iba a ser justo, sino que Él era nuestra venganza. A Él también le hicieron cosas injustas y Él cumplió su propósito. Y nos dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, por ahí no paso. Por ahí eso sí que no. No hizo eso. Y nosotros, pues sí queremos hacerlo. Decimos, no importa, el Hijo de Dios no lo hizo, pero yo, mira, hazme justicia. Y no entendemos que la justicia del Señor es una justicia mayor. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos al Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo, si nosotros venimos a Él con un corazón sincero, porque al final Jeremías vino diciéndole cómo estaba, que todo estaba mal y que lo vengara y que todo estaba muy mal. Y el Señor le dijo, vuélvete a mí, o sea, pon tu mirada donde la tenías antes, porque tú llevas así y has visto al pueblo siempre, has visto las locuras que hacen, has visto la desobediencia del pueblo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que desviaste, se desvió la mirada, y cuando uno desvía la mirada y empieza a hablar de lo que hay en el corazón, porque en ese corazón uno habla, ¿no?, lo que hay en el corazón. En ese corazón había tanto desaliento, pero el Señor lo entendía. Ahora no digo que, bueno, hay desaliento, dices por tu boca un montón de cosas y no tiene consecuencias, no. Uno tiene que decir, mira, Señor, esto, pero como hizo Jeremías, uno puede hacer dos cosas, o enfadarte porque no te gusta la respuesta del Señor, porque imagínate, si Jeremías, en la primera, el versículo, ¿no?, que dice el Señor, vuélvete a mí para que puedas volver a servirme y yo te voy a tomar de la mano. Ahí el Señor no lo obliga. O sea, si Jeremías le dice, mira, Señor, ya esto es mucho, para mí esto es mucho, porque mira, yo no veo nada, estoy sufriendo, es que injusticia tras injusticia, te llevo sirviendo fielmente durante años y años y años. Y encima la gente antes vivía más, así que, y años, ¿no? Y no veo nada. Pues mira, no. Sé que me llamaste profeta a las naciones, pero yo no quiero seguir. Yo me voy a mi casa con mis padres, yo me voy a mi casa y no quiero. Pues el Señor no le hubiese dicho, bueno, le hubiese algo, seguro, sí. No, como le dijo en su momento a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Cuando Él les dijo, ¿no? Entonces al final todo es una decisión. Y lo bueno es que Jeremías pues decidió en su corazón, porque no se ve sino que el Señor le dice, vuélvete a mí, y se ve que el Señor ve, como sabemos que ve el corazón, no ve nada más. Ya sin que Jeremías le dijera nada, ya sabía que el corazón se había vuelto al Señor y había pedido perdón por todo lo que había dicho sin sentido y llevándose por sus emociones, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer esa reflexión y decir, Señor, ¿será que puede ser? Porque si Jeremías, siendo un profeta del Señor, amándote, tú hablándole todos los días, él ni se había enterado que había dejado de servirte, y él a lo mejor pensó, pues Dios no tiene nada que decir, no se había enterado. Pero no, es que había dejado de servir al Señor por esa amargura en el corazón, por no fijar sus ojos en el Señor. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque, ¿sabes?,
Lo bueno es que el amor del Señor es grande y Él no está para acusarnos. Entonces, como yo digo, no hay nada tan malo que uno pueda hacer que no pueda ser perdonado. Solo el Señor necesita corazones dispuestos a servirle, dispuestos y sobre todo a amar la corrección, porque esto no gusta mucho, ¿no? Y nadie puede hacer de aquí, o si no, a lo mejor es que tienen el carácter muy moldeado, pero automáticamente muchas veces cuando nos van a corregir o nos dicen algo, es como que, ¿sabes? Como que no, ¿no? Y yo me supongo que a Jeremías le pasó lo mismo. Cuando el Señor le dice, vuélvete a mí, que te vuelvo a recibir para que vuelvas a servirme, imagínate Jeremías, yo no sé, se habrá quedado de piedra, porque él estaba yendo a la presencia del Señor a decirle todo lo que había hecho el pueblo para que el Señor le dijera, sí es verdad, Jeremías, tienes toda la razón del mundo. Aquí tú no eres el culpable de nada. Y recibe esas palabras, se habrá quedado de piedra, pero con un corazón que cogía la corrección. Porque claro, no decía, ay, pues ¿será que el Señor se equivocó cuando Él no se equivoca? Entonces habrá tenido que decir, pues me he alejado y no sé cuándo. Pero en ese encuentro con el Señor le hizo ver y Él eligió, ¿no?, al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud, decir, Señor, examíname, porque capaz que yo te sirvo como Jeremías, yo estoy dispuesto a ir una milla más allá, porque Jeremías mira que hacía, mira que padecía, pero aún así, sirviendo, padeciendo, amando al Señor, se alejó del Señor, porque puso la mirada y seguía caminando, seguía sirviendo, seguía todo. Pero el Señor se había alejado y él no se había dado cuenta. Pero el Señor le dijo, volveré a recibirte. Esa es la promesa que también tenemos nosotros. No importa, volveré a recibirte, no importa lo que hayas hecho, no importa. El Señor es todo amor, ¿no? Y yo le decía a Yasmi, yo creo que hoy el Señor, aunque está diciendo algo realmente, ¿no?, que es fuerte, porque el decir que puedes amar al Señor, que puedes estar sirviéndole, que puedes, bueno, fielmente, ¿no?, y sacrificarte por Él, a lo mejor, ¿no?, estás lejos de Él. Entonces, no porque uno a lo mejor diga, me voy a alejar, voy a dejar de poner los ojos, no, sino que en el día a día uno empieza a caminar, a frustrarse en, yo que sé, en el trabajo, a frustrarse con la familia, a frustrarse por la gente porque le dices una cosa y no lo hace, a frustrarse, y en vez de ir corriendo a la presencia del Señor, empezamos, como dice el Señor, a hablar por hablar. Muchas veces no es ni con nadie, sino tú sola. Y encima te das la razón. Pues uno habla y se da la razón, ¿no? Y entonces anida esos pensamientos y los anida, porque esos pensamientos no vienen de Dios. Entonces no tenemos que anidar, ¿no?, esos pensamientos. Entonces yo le voy a pedir a la alabanza que suba. Y hay un montón de salmos, ¿no? Y sabemos que los salmos, lo apunté aquí, pero no para que lo pusieran, pero para tenerlo en cuenta, ¿no?, que esto es una realidad y le habrá pasado a mucha gente ¿no?, y personajes y personas de la Biblia, pero es verdad que cuando uno mira, muchas veces en cuanto a las injusticias que le hacen a uno, ahí uno cae muy fácil. Porque eso, como decía la pastora también, en cuanto al amor, uno piensa que es que Dios no te ama porque me hacen esto, porque no me defiende, ¿no? Porque uno quiere que las cosas se hagan ya y a la manera, ¿no? Y eso no tiene que ver con el amor. El amor, o sea, del Señor nunca va a fallar. Dice que nada nos puede separar de su amor. Que nos alejamos somos nosotros, pero el amor está ahí y el Señor está ahí para siempre. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos de que el Señor va a hacer grandes cosas. Y hay una persona, ¿no?, se llama Asaf, que es, porque siempre me ha llamado la atención desde que soy pequeña y he leído, ¿no?, los salmos. Sabemos que hay muchos salmos, ¿no?, que los escribió David, Salomón, hay mucha gente que ha escrito, los hijos de Coré, mucha gente. Y hay uno que está podemos ver el Salmo 72, 73, no lo apunté, que este hombre me hace mucha gracia porque él dice, casi resbalé, estaba hablando con el Señor, ¿no?, y estaba diciendo, Señor, mira las injusticias de verdad, mira al rico, mira al malvado, y empezó a mirar, ¿no?, y decir, muchacho, parece que ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto hacer el bien? ¿Para qué trabajar tanto?
Si al final esa gente haciendo lo malo progresa, prospera. Y empezó así a hablar, ¿no? Y luego dice, casi resbalé en ese momento. Dice, pero fui a la presencia del Señor y lo comprendí todo, porque supe cuál era su final. Y dice que eso, ¿no? Pero él empieza a hablar y me hizo recordar mucho esto, ¿no? Cuando estaba mirando y pensando en Jeremías, que no está mal en el sentido de uno poder pensar y decir, ya, ¿y por qué pasa esto? Porque los pensamientos te vienen, muchas veces no es uno, es el enemigo, la carne, lo que sea, pero es decisión de uno decir, pues es verdad, ya lo anidaste. Pues es verdad. O sea, que tú estás diciendo es verdad y no nos damos cuenta que cuando uno dice es verdad, algo que el Señor dice que no es verdad, estamos llamando al Señor mentiroso. Entonces hay un mundo espiritual detrás. Entonces uno empieza con eso y termina pues hablando contra Dios sin saberlo. Y uno se puede volver enemigo del Señor sin saberlo porque dice, es verdad, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto? Le estás diciendo al Señor, ¿para qué tanto amor? ¿Para qué tanto amarte? Para vivir esto. Y luego no vamos a la cruz a decir, ¿por qué tanto amor? Aunque tuviéramos que vivir toda la vida mal, solo lo que hizo el Señor en la cruz y poder ir al cielo es suficiente. Y tendría que serlo, porque no tendríamos que tener ese amor condicional, ¿no? O a un padre o una madre le gusta que tu hijo te ame por lo que le das, nada más. Así, y si no, no, eso no es amor. Entonces nosotros con el Señor tenemos que ser igual. Si no hemos visto las promesas, no importa, pues la veremos. ¿Por qué discutir con el Señor? ¿O por qué pensar? Porque, ¿sabes? Ahí entra la duda. Ahí entran muchas cosas y hay muchas cosas que son más graves de lo que parece. Entonces uno tiene que cuidarse, cuidar esos pensamientos y están entrenados para eso, porque pensamientos vendrán siempre. Y sobre todo, nosotros pensamos, no, el ataque del enemigo, que es como una cosa grande que te va a venir y te va a tirar. No. Los pequeños pensamientos, las pequeñas actitudes, el escaquearse, yo qué sé, del trabajo, el no decir toda la verdad que se debiera, o omitir algo, o no lo sé, son pequeñas cosas que si nosotros con esas pequeñas cosas fuéramos al Señor y dice, quiero cambiar esto. Porque a veces esas pequeñas cosas, una pequeña cosa en un área, una pequeña cosa en otra área, una pequeña cosa, y luego decimos, ¿y por qué no se han cumplido las promesas del Señor? Porque mi madre, si se cumplen las promesas, no las echaríamos a perder al minuto. Porque simplemente con la falta de fe, todo lo que te dio se va a ir así. Entonces, ¿por qué no es mejor pensar que Dios es soberano de todas las cosas, que no tenemos que fijarnos sino y poner su mirada en Él, que Él ya nos creó con un propósito y dice que ya nos escogió y que escribió los libros? Entonces, ¿por qué no confiamos en el Señor de decir, mira, no quiero alejarme de ti por ningún pensamiento que me venga, o por muy mal, o por mucha injusticia, o por el desánimo y la tristeza? Poder estar triste, sí, pero que esa tristeza no se convierta en una raíz de amargura, porque le estamos dando a la cabeza lo que me hicieron hace 20 años, lo que caí, ay, qué vergüenza, y luego, porque si no, al final es falsa humildad, porque decimos, Señor, tu sacrificio no sirvió de nada, porque supuestamente, ¿no? Si decimos que el Señor murió para darnos libertad, para sanarnos, bueno, sabemos, ¿no? Pero luego dudamos en todo, no puede ser, ¿no? Entonces tenemos que ser al final como Jeremías cuando termina diciendo, pues verdad, tienes razón, no decir, ay Dios, el Señor me está corrigiendo, ay Señor. Ya me entra la rebeldía, a otro le puede entrar la culpabilidad, el llanto, que ya no se quiere acercar al Señor, ¿sabes? Opuesto. O no te acercas porque eres rebelde, o no te acercas porque la culpa no te deja. Al final no te acercas. Entonces, ¿qué eso es lo que quiere el enemigo? Entonces, ¿por qué no es mejor acercarnos al Señor como hemos hablado veces atrás, de un corazón limpio? Un corazón limpio no es un corazón que puede pensar algo malo alguna vez, no, un corazón limpio es un corazón transparente y sincero. Venir a la presencia del Señor y decirle, mira Señor, aquí estoy, examíname y dime si realmente hay un área que yo me he alejado de ti, porque entiendo, ya he ido caminando y entiendo que estoy caminando bien y a lo mejor estoy caminando en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría, y he pensado que eres tú el que me ha llevado y soy yo que ruedo y como una vez me dijiste que era así, por aquí, yo voy por aquí, y a lo mejor tú ahora me dices sí, pero eras por allá, y yo voy rodando y no te consulto.
¿por qué no guiarnos? Porque el mejor guía que tenemos, que es el Espíritu Santo, que el Señor nos ha dado. Entonces, pues tenemos el altar abierto para venir al Señor y realmente decirme, no sé si estaré como Jeremías y no me habré dado cuenta, pero ¿por qué no decimos, ¿y sí? ¿Y sí, sí? ¿Por qué no venir con humildad de corazón y decirle, Señor, yo quiero que quites de mí todo lo que no te agrada, porque yo quiero servirte con alegría, yo quiero cumplir, no tanto el propósito de ver el propósito, sino el Dios que me dio ese propósito? Porque Jeremías empezó a ver las palabras que él daba del mismo Señor y empezó a cuestionarlas. Se fijó en las palabras y no en el que les había dicho las palabras. Empezó a ver que esa palabra no se cumplía y esa palabra al final se convirtió en un impedimento porque fue su Dios y no se cumplió. Y declaró por su boca, porque lo podemos ver si leen en Jeremías 4, Jeremías 15, todo, como él mismo dijo, será Señor que realmente tú no vas a cumplir nada de lo que me has dicho, así mismo. Pero ¿sabes qué? No importa. Le dijo eso fuerte al Señor, pero cuando el Señor lo confrontó, enseguida viró su corazón. Y eso es lo importante. Como siempre nos dice la pastora, no importa lo que uno hace, sino después de hacer lo que hacemos. Nos levantamos, nos deberíamos levantar porque pedimos perdón, nos humillamos y el Señor sigue contando con nosotros. Amén. Pues vamos también a cantar esta canción que habla del amor de Dios, ¿no? De que no sé lo que viste en mí, pero el Señor ve mucho más allá de lo que nosotros vemos y ve cosas buenas. Muchas veces, como decía Laura ahora, no vemos como Dios nos ve, pero Dios nos ve precioso, Dios nos ve con una capacidad, porque tenemos su capacidad, porque dice que si el Señor llama al que capacita, no es que lo llama, pensamos siempre en, sí, claro, es que si me llama, no, si te llama para trabajar en lo que estás trabajando, te capacita. Si te llama para ser madre, estarás capacitada para hacerlo. Si te llama para lo que sea, el Señor se encargará de que, si tú estás en sus manos, de que tú cumplas el propósito fielmente al Señor. Amén.